En la fecha vamos a iniciar nuestro webinar titulado sobre finanzas para micros y pequeñas empresas. ¿Sabías que el 95% de las pequeñas empresas cierran sus puertas en los primeros 5 años? Dime que sí, si esto no es una revelación. En este webinar te vamos a revelar los 3 secretos que te harán ganar dinero todos los días y la estructura perfecta del flujo de caja. Estos secretos son secreto 1, secreto 2 y secreto 3. En el secreto 1 abordaremos que es necesario realizar el control absoluto del dinero que entra y sale de la empresa en forma correcta. En el secreto 2, la necesidad de entender correctamente la lógica del punto de equilibrio. Y en el secreto 3, el hecho de no saber qué es lo que traería más dinero en tu negocio. Además de eso, lógicamente vamos a descubrir la estructura perfecta del flujo de caja. Lógicamente, esta estructura perfecta vamos a discutirlo un poco más adelante. Otra cosa muy importante es que un gran porcentaje de los empleos del país son creados por las micro y pequeñas empresas. Eso implica que al salvar la empresa, nosotros estamos protegiendo los empleos del país. Ese es nuestro mayor interés. Al mismo tiempo, los empresarios se preocupan cada vez más por las finanzas de micro y pequeñas empresas. Eso es, lógicamente, trae muchas preocupaciones y oportunidades a la empresa. Y por último, van a recibir ahora informaciones que permitan gestionar correctamente las finanzas de su empresa. Por último, es importante mencionar que en mi caso particular he estudiado las finanzas de las micro y pequeñas empresas. He pasado más de 600 horas investigando y trabajando las finanzas de las micros y pequeñas empresas. Y eso, lógicamente, me confiere una credibilidad y una autoridad. Así que, además de tener formación en finanzas, tengo, lógicamente, posgrados en maestría y doctorado en el exterior en finanzas. Pero es importante destacar acá que esa finanza que yo estudié en los cursos de posgrado eran finanzas para grandes empresas. Y eso, lógicamente, en su momento no me representaba problema porque estaba trabajando como supervisor de bancos, que lógicamente la gran mayoría son grandes empresas. Cuando me jubilé y no quería ser más empleado, entonces la salida era convertirme en un consultor
Y ahí después, como mencioné, trabajar e investigar duro, o sea, 600 horas de investigación, descubrí una gran sorpresa para mí, que las finanzas de las grandes empresas no servían para las micros y pequeñas, lógicamente por razones de estructuras, limitados recursos humanos y financieros. Y eso me causó mucho es decir, una caída, ¿verdad?, en mi conocimiento, ¿verdad? Pues era un punto de quiebre, ¿verdad? Y que la única información disponible para las pequeñas empresas era el flujo de caja, con una estructura perfecta. No el flujo de caja que se enseña o enseñaba en las universidades y en los libros. Ese flujo de caja que se enseña en las universidades partía de un saldo inicial, a eso le sumaba las entradas y le restaba la salida. Y por fin llegábamos al saldo final. Con esa información era insuficiente. No servía para tomar decisiones. Y eso lógicamente me obligó a recurrir a instituciones y consultores del Brasil. En primer lugar, SEBRAE, que es la institución más reconocida en términos de micro y pequeña empresa, y una consultora que es la 4Blue, que es una de las más grandes en el Brasil, dedicada a pequeñas a micros y pequeñas empresas. Y ahí descubrí que existía una estructura perfecta del flujo de caja. No el flujo de caja que le mencioné. Con la estructura perfecta del flujo de caja, le voy a mostrar más tarde, era posible determinar en un abrir y cerrar de ojos dónde estaban los puntos críticos de una micro o pequeña empresa. Si ustedes miran el flujo de caja de su empresa, estoy seguro que no van a poder determinar dónde están los grandes problemas de la empresa. Esto de que existía una estructura perfecta del flujo de caja y que la información más importante es la que proporcionaba este flujo de caja. Entonces comencé a divulgarlo a través de webinarios como este o seminarios durante más de 4 años. Seminarios muchas veces semanales y artículos que publicaba en mi sitio web, que es Finanzas en la Práctica. Y la realización de decenas de cursos, de talleres online. Esto luego, lógicamente, me convirtió en un verdadero experto en finanzas de micro y pequeñas empresas. Y esto también aspiro para mis alumnos, que sean expertos en finanzas de micro y pequeñas empresas. Y hay que recordar que yo estuve donde tú estás. Por eso te entiendo. Esta historia que estoy contando puede ser también la tuya. Bueno, consecuentemente, comencé a determinar los grandes problemas y dolores de los empresarios de micros y pequeñas empresas, que se iban a dormir sin saber si estaba ganando o perdiendo dinero. Además de eso,
por problemas de la estructura del flujo de caja, no podía determinar los puntos críticos de una empresa, ya que la información que ellos tenían era una contabilidad que solo servía para fines fiscales. Necesitaba otro tipo de información, que era el flujo de caja, pero con la salvedad de que debía ser con la estructura perfecta. En resumen, los empresarios de micros y pequeñas empresas necesitaban saber si la empresa ganaba o perdía dinero. También necesitaban conocer la estructura perfecta del flujo de caja. Y en base a esa información, tomar decisiones ya basadas en números. Esto de no conocer la ganancia de su empresa y no tener la estructura perfecta obligaba al empresario a administrar su negocio con los ojos cerrados. Esta situación, como le mencioné, es una preocupación para los empresarios. Es una preocupación, pero también es una gran oportunidad. Vamos a mencionar aquí después la gran oportunidad. Bueno, al inicio del webinario le había prometido entregar los 3 secretos que hacía una empresa, vamos a llamar, rentable y lucrativa. Y al mismo tiempo, la estructura perfecta de flujo de caja. Y ahí vamos. Bueno, mencionamos entonces los 3 secretos. El secreto número 1, tener absoluto control de cada dinero que entra y sale de la empresa, de la forma correcta. El secreto 2, no entender correctamente la lógica del punto de equilibrio. Y el secreto 3, no saber, de hecho, lo que traería más dinero a la empresa. Vamos a hablar ahora del secreto número 1, el tener control absoluto sobre cada centavo que entra y sale, de la forma correcta. Esto, lógicamente, debemos hacer coincidir la información que obtenemos de nuestro sistema de control financiero con los saldos reales de los extractos y cajas. Este control es importante implementar de inmediato. Y con este control financiero podemos pasar al segundo punto, que es el análisis. Pero, como mencionamos, es el primer punto solamente. Necesitamos analizar los números con la metodología correcta. Y mencionamos que el flujo de caja es la información más importante para los micros y pequeños empresarios, pero esta información debe estar con la estructura perfecta. Así podemos eliminar la objeción del empresario de no saber si gana o pierde diariamente. Y esto, lógicamente, destinando solamente 15 minutos por día para registrar la salida, las entradas y salidas, y el flujo viene automáticamente. Ahora vemos el secreto 2. No entender correctamente la lógica del punto de equilibrio. Sabemos que el punto de equilibrio es
monto de ventas que permite cubrir los costos fijos y variables. Esto lógicamente todo el mundo sabe, pero en este cálculo podemos incurrir en una situación traicionera. Acá tenemos la fórmula para calcular el punto de equilibrio, gastos fijos dividido porcentaje media del margen de contribución. Esto nos indica que por cada dólar que se gasta, se necesita ganar más dinero solo para pagar esta factura. Acá tenemos el margen de contribución. El margen de contribución vamos a estudiarlo durante el curso. Para dar una idea de lo que es margen de contribución, solamente les digo que viene a ser las ventas menos los costos variables. Este es el margen. Lo que aquí tenemos que calcular es el porcentaje de margen de contribución. Bueno, esto lógicamente muchas veces hace que las empresas, en vez de incrementar sus ingresos, hagan reducciones de gastos. Y sabemos que el gasto es como la uña, siempre hay que cortar, pero debemos saber exactamente dónde cortar, porque eso puede conducir a un desastre en una entidad, una pequeña empresa. Los gastos necesarios hay que eliminar, ya que sabemos que para poder cubrir esos gastos necesitamos tener mayor ingreso. Si gastamos uno de gastos, debemos tener un ingreso superior a 1 para poder cubrirlo, ya que una parte de ese ingreso se destina a los costos variables, como vamos a ver posteriormente. Y aquí, lógicamente, podemos derribar otra objeción, el no tener tiempo para controlar los gastos, porque por la razón de que resulta súper necesario controlar los gastos, ya que uno de gastos implica más de uno de ingresos. Por más de que no tengamos tiempo, tenemos que buscar de dónde sacar ese tiempo para poder hacer este control del punto de equilibrio. El punto 3 es no saber exactamente de dónde es lo que la empresa gana más dinero, ya que existen alternativas como vender más en cantidad, vender más caro, mayor precio, disminuir los costos variables y disminuir los gastos fijos. Estas son las alternativas para turbinar o aumentar las ganancias. Y lógicamente, en muchos casos, el aumentar el precio de venta es lo que tiene mayor influencia. Al contrario de lo que la mayoría piensa, en vender más es lo mejor. Inclusive puede ser el caso de que reducir gastos, tanto variables como fijos, puede conducir a una mayor ganancia. Entonces, el test turbinador o acelerador de ganancias es una de las herramientas que vamos a discutir en el curso. Bueno, es trabajoso distinguir cuál es el que tiene mayor impacto en las ganancias. Lógicamente, vamos a poder determinar fácilmente a través del turbinador o acelerador de ganancias. Bueno, ahora le pregunto, ¿estamos de acuerdo que ganar más dinero
es el objetivo principal de la empresa y que existen 3 secretos para ganar más dinero y al mismo tiempo existe una estructura perfecta del flujo de caja. Bueno, ahora lógicamente para poder obtener el flujo de caja con la estructura adecuada, primeramente debemos trabajar con el plan de cuentas. Debemos reestructurar el plan de cuentas. Y esta es la forma de trabajar con el plan de cuentas. Los ingresos, por un lado. Hablamos de ingresos en dinero. Eso es importante mencionar acá, que si nosotros vendemos a crédito y una parte vendemos a crédito, una parte cobrando en dinero, lo que se considera aquí es el ingreso en dinero. Las cuotas representan cuentas a cobrar. Los costos variables, de la misma forma. Estos costos variables normalmente siguen al incremento de los ingresos y también son costos en dinero. Los gastos fijos son gastos que se presentan en la empresa independientemente de que exista o no ventas. Es como, por ejemplo, salario de los empleados, alquileres, agua, luz y teléfono. Estos son gastos fijos. Estos gastos fijos siempre aparecen independientemente de las ventas. Aquí es importante mencionar que hablando de gastos fijos, no hablamos de sumas fijas. Los gastos fijos de mes a mes pueden ser diferentes, ya que va a depender mucho del consumo de luz, agua y teléfono, de la cantidad de empleados, y muchas veces necesitamos renovar los alquileres. Esto puede hacer que los gastos fijos sean diferentes, pero son gastos fijos, esos van a estar presentes siempre. Por otro lado, además de los gastos fijos, es importante llevar en cuenta las inversiones, o sea, gastos que nosotros hacemos para tratar de incrementar los ingresos futuros. Esto en contabilidad normalmente se registran como un activo fijo, como inversiones. Pero para efectos del flujo de caja, estos son salidas de dinero que se utilizan para obtener mayor rentabilidad. Por último, tenemos las entradas o salidas no operacionales, o sea, que no están relacionadas a los ingresos, y estas entradas o salidas no operacionales pueden ser, por ejemplo, cuando hablamos de entradas, por ejemplo, un préstamo obtenido que no tiene relación con los ingresos, o el aporte de algunos socios en concepto de capital, son entradas de dinero, pero no tiene relación con los ingresos por ventas. Las salidas puede ser, lógicamente, el pago del préstamo o el pago de dividendos. En base a esta información, entonces, podemos, ya categorizado, como vamos a llamar, podemos tener el modelo perfecto del flujo de caja. O sea, aquí vamos a tener los ingresos por ventas, le vamos a restar los costos variables, y aquí, lógicamente, aparece la primera información fundamental, que es el margen de contribución. Estamos hablando aquí de margen de contribución en dinero. A esa margen de contribución le restamos los gastos fijos, también en dinero, y tenemos la ganancia operacional antes de inversiones. A esto le restamos las inversiones y tenemos otra información fundamental, que es la ganancia operacional. Esta ganancia operacional y el margen de contribución siempre deben ser positivos. Solamente en el caso de ganancia operacional se acepta solamente algunos meses en forma muy coyuntural
que sea negativo, pero siempre, es decir, en el largo plazo debe ser positivo. Si la empresa tiene ganancia operacional o pérdida operacional, no puede subsistir mucho tiempo. A esto le restamos las entradas no operacionales más menos las salidas no operacionales. Y ese es el resultado neto. Como mencionamos, esta es la estructura perfecta del flujo de caja. Estamos hablando de resultado neto en dinero. No es el flujo de caja que nosotros estudiamos en la facultad o en los libros, porque ese flujo de caja es comprometido por el hecho de que considera, por ejemplo, ingresos, todas las ventas realizadas, independientemente de que se cobre o no. La misma cosa los gastos variables, fijos. E inversiones considera también salidas, solamente todo lo que sale de la empresa, independientemente de que se produzca o no las salidas en dinero. Aquí es importante dejar claro eso. Por eso es fundamental partir de esta base. Partiendo de esto, vemos que tenemos un plan de cuenta bien categorizado y un modelo perfecto de flujo de caja. Pero hay que partir de la base de que esto es son informaciones relevantes, pero son informaciones incompletas. Vamos a explicar por qué es incompleta. Esto, lógicamente, nosotros estamos destinándole máximo 40 minutos para este tipo de cosas. En un curso que vamos a ver después, necesitamos al menos 6 semanas. Y no podemos dar en 40 minutos lo que se da en 6 semanas. Hay que ser conscientes. Esta información es relevante, pero es una información incompleta. Bueno, entonces, a partir de aquí pasamos y le dejamos claro que en este webinario nosotros vimos los 3 secretos que harán su empresa ganar dinero y la estructura perfecta del flujo de caja. Vimos eso. Le dejé claro que es una información relevante, pero es incompleta. También vimos estos secretos que mencionamos. También vimos la estructura perfecta del flujo de caja. Bueno, con toda esta información y con las salvedades en términos que hicimos, me pregunto, ¿crees tú que estas ideas pueden ayudarte a ganar más dinero? Viendo lo que has visto, ¿es posible formar mediante la ganancia en dinero reserva financiera equivalente a 4 a 6 meses de gastos fijos? Y es posible tener la estructura perfecta del flujo de caja. Bueno, como le mencioné, pasamos acá en torno a 40 minutos, ¿verdad? Explicando estos secretos, estos 3 secretos, y ver un poco la estructura perfecta del flujo de caja. Bueno, ahora yo les pido o les solicito que me regale más 10 minutos para presentarte mi programa de capacitación. Mi programa de capacitación se titula Taller Online de Finanzas para Micros y Pequeñas Empresas. Y estos son los grandes beneficios que ya citamos. Conocer la ganancia en dinero en cualquier momento. Conocer la estructura perfecta del flujo de caja.
crear reservas financieras equivalentes a 4 a 6 meses de gastos fijos. Esto, lógicamente, aquí es importante, viendo estos beneficios que mencioné, que son muy relevantes. Yo le pregunto, ¿cuánto costaría crear un sistema de control financiero que permita alcanzar estos beneficios? Básicamente, calculo que serían unas 600 horas de trabajo e investigación. Esto es equivalente a un semestre de curso de una universidad. Esto, lógicamente, en un semestre en las universidades se gasta en torno a $1.200. Esto sería el precio, vamos a llamar, o la cantidad de recursos que vamos a invertir en la creación del sistema de control financiero. Lógicamente, el precio debe acompañar esto. Bueno, nosotros tenemos una metodología que en este caso consta de 3 módulos. Cada módulo consta de 3 lecciones. En el primer módulo hablamos de la introducción. Y ahí vamos a ver lecciones como desafíos de las micro y pequeñas empresas. Una definición de lo que es micro y pequeñas empresas de las finanzas. Vamos a ver algunos principios financieros que se deben respetar. Y por último, el mapa de proceso, o sea, cómo se registran las entradas y salidas de dinero. Esa sería la introducción. El segundo módulo habla del contenido técnico. Y yo ya les mencioné acá. Una lección sería el plan de cuentas, los controles financieros, o sea, cómo llegamos al flujo de caja con estructura perfecta. Y la sexta lección de que cómo registrar las cuentas a cobrar y a pagar, ya que como mencionamos, en el flujo de caja solamente se registran las entradas y salidas. Veremos ahí que el sistema automáticamente también registran las cuentas a cobrar y a pagar, pero en forma separada. Y el tercer módulo, que es el módulo práctico. En este caso, vamos a destinar una lección para registrar las transacciones. Le mencioné a ustedes que solamente necesitamos 15 minutos por día para registrar esta transacción. Normalmente esa transacción se registra al día siguiente, en los primeros 15 minutos. Y de ahí, esto lógicamente estamos hablando de controles financieros. De ahí vamos a tener la información del flujo de caja y podemos hacer el análisis del flujo de caja. Pasamos al análisis financiero. Y la última lección es el análisis financiero. Bueno, estos son los 3 módulos de nuestra metodología propia. Ahora, imagínate poder determinar la ganancia en dinero en un solo clic. Esto, lógicamente, teniendo el flujo de caja, podemos calcularlo día a día. Pero vamos a ver después que lo más conveniente es llevar en cuenta el cálculo del último día del mes. Tener la estructura perfecta del flujo de caja. De tal forma poder identificar los puntos críticos de la empresa. Y por último, si la empresa es rentable, entonces podemos construir lo que se llama reserva financiera para 4 a 6 meses de gastos fijos. Aquí es importante mencionar a ustedes que en la última pandemia del 2020, la empresa consultora 4Blue, que es nuestro asesor,
que actualmente ya tiene más de 15.000 clientes. Gran parte de esas empresas asesoradas no tuvieron problemas. ¿Por qué no tuvieron problemas? Porque uno de los principios fundamentales de la consultora era la creación de reservas financieras. Entonces, tranquilamente estas empresas podían cerrar sus puertas por algunos meses y no poder, y después seguir continuando. Bueno, esto solamente es una lección. Por último, le menciono también el hecho de que cuando uno tiene el flujo de caja controlado, la estructura perfecta y determinar las reservas financieras, de por sí ya viene el hecho de que la empresa trabaje con mejorar su proceso. Y así, el dueño de la empresa ya no es un prisionero de la empresa. Él puede salir tranquilamente de vacaciones y la empresa continuar operando sin ningún problema. Actualmente, la gran mayoría de los empresarios de micros y pequeñas empresas son verdaderos esclavos de su empresa. No pueden salir por problemas de proceso. No tienen automatizados o no tienen establecidos sus procesos. O sea, procesos de entradas, salidas, procesos de registrar, de plan de cuentas, procesos de flujo de caja. Entonces, si esto está bien establecido, un funcionario tranquilamente puede dirigir la empresa en un momento de que el dueño esté fuera de la empresa gozando de vacaciones. Bueno, viendo estos tres beneficios que le mencioné, entonces es importante mencionar que le entregamos. ¿Cuáles son los productos y bonos que le entregamos? Le entregamos el taller de finanzas para micros y pequeñas empresas, valorado en $149. Al mismo tiempo, el software financiero completo en Excel de $100. Estos son los que le entregamos como parte del producto. Al mismo tiempo, le entregamos otros bonos como 6 herramientas en Excel aplicables a la finanza de pequeña empresa. Le mencionamos que necesitamos hacer análisis financiero de la empresa. Necesitamos usar el turbinador de ganancia, determinar el punto de equilibrio, entre otros. Y esto le entregamos. Estas herramientas están en Excel y valoradas en $100. Al mismo tiempo, se dieron el manual, el plan de cuentas. Nosotros le entregamos un tutorial de ese plan de cuentas, de tal forma que no dependa de nosotros. Y por último, al mismo tiempo, le acompañamos un apunte de finanzas para pequeñas empresas. Y lo más importante aquí es el apoyo de un consultor durante 6 meses, donde vamos, mes a mes, vamos a analizar el flujo de caja e ir entregando a estas 6 planillas adicionales que le mencioné. Vamos a ir analizando el flujo de caja de tal forma de ver los puntos críticos, realizar las mejoras e implementar algunas planillas adicionales. Comenzaremos, lógicamente, con el punto de equilibrio y así pasamos con las 6 planillas. Y por último, le mencioné aquí que el apoyo de un consultor en finanzas por 6 meses, donde vamos a trabajar con los resultados, con el flujo de caja que el propio sistema arroja, y vamos a hacer el análisis y
al mismo tiempo el plan de cuenta, ver las planillas, las 6 planillas que le mencioné. Como ven ustedes, estamos entregando productos y bonos con valor de $549. Yo le pregunto, después de hacer esta explicación de los beneficios que proporcionará el curso, si está de acuerdo con este valor. Este valor de $549 tiene un valor mucho mayor que el precio del entregable, que en principio está fijado en $149, en principio. Aquí lógicamente le voy a hacer la oferta fantástica. Es decir, le voy a entregar todos estos productos al precio irresistible de $119. Esta es la oferta fantástica. ¿Por qué hago este descuento? Quiero tener más empresarios en mis cursos que puedan ser casos de éxito. Lo que busco acá es ayudar a los empresarios a administrar su negocio y ser casos de éxito. Aquí la preocupación es el empresario. Lo que buscamos entonces empresarios de éxito, más empresarios y que tengan éxito, o sea, tengan una empresa saludable. Entonces acá podemos hacer un clic para en los comentarios tenemos el link que va a conducir a tener más un detalle de lo que es el curso taller de finanzas en la práctica. Van a tener ahí, lógicamente, un clic para lo que nosotros le llamamos, desde el punto de vista de marketing, cartas de ventas. Y ahí, al mismo tiempo ustedes pueden recurrir después al detalle del programa. En la carta de venta nosotros destacamos lo que vimos acá con mayor certeza y al mismo tiempo ustedes pueden ir a ver el programa posteriormente. Bueno, lógicamente nosotros otorgamos una garantía incondicional del 100% del total pagado y esto vale para los primeros 30 días. O sea, reitero, no vas a pagar 549, sino 119. Vamos a ir resolviendo algunas objeciones. Solo no tengo dinero. Recuerden que van a pagar solamente $119 y van a recibir una capacitación para convertirse en un experto en finanzas de micro y pequeñas empresas. En términos coloquiales se le llama ninja, o sea, ninja en finanzas de micro y pequeñas empresas. O sea, experto o conocedor profundo de las finanzas de micro y pequeñas empresas. Otros dirán, no tengo tiempo. Recordamos que este curso tiene una duración de solamente 6 semanas y 1 a 2 horas por mes para hacer el análisis del flujo de caja. O sea, durante las 6 semanas van a destinar solamente 2 horas. Pasado esas 6 semanas, entonces, vamos a destinar 1 a 3 horas para analizar el flujo de caja y otras planillas adicionales. Ponemos 1 a 3 horas para analizar el flujo de caja y las planillas adicionales en conjunto. Funciona para mí. Esto vale para todo tipo de empresas que tienen entrada y salida de dinero. Otros dirán, no creo en ti. Recuerde que le mencioné que yo destiné a esto 600 horas de trabajo e investigación de finanzas de micro y pequeñas empresas. Además,
recibí la asistencia del SEBRAE y 4Blue, que mencioné, ya que actualmente está visitando la página y ya tiene más de 15.000 clientes en forma permanente, clientes que reciben el asesoramiento de los clientes de la empresa. Otros dirán, no creo en mí. Bueno, si estás asistiendo a este webinario, seguro que te interesa las finanzas de micro y pequeñas empresas. Es una finanza, como le mencioné, que es práctico, fácil, directo, con la herramienta del Excel. Esto es una cosa agradable y rápida. Esto vuelvo a repetir, con nuestra nueva metodología apoyada con un software financiero que hace que el aprendizaje sea ágil y divertido. Cualquiera con conocimientos de negocio, es importante tener conocimiento de negocio, es capaz de aprender las finanzas de micro y pequeñas empresas. Solamente tener un conocimiento, vamos a llamar, general, lo que es un negocio. Un negocio sabe, vende algo y gasta dinero para producir ese producto. Hace cobro en dinero y da crédito. Eso es un negocio. Ustedes tienen eso en mente, entonces es posible aprenderlo fácilmente. Bueno, repito aquí de nuevo el bono. Aquí está taller de finanzas para micro y pequeñas empresas, $149. El software financiero completo, $100. Sumado todo esto, llega a $549. Y como le mencioné, ustedes tienen la oferta, vamos a llamar, irresistible de $119, que va hasta el 23 de febrero, 23 de febrero del 2025. Recuerden ese plazo. Ese es el plazo final. Bueno, aquí hacemos la segunda llamada. De ir al comentario y apretar el clic para que le lleve a la carta de ventas. Bueno, lógicamente, antes de terminar, le dejo esto. Existen tres caminos. Por un lado, no hacer nada, o sea, seguir así como están. Ya saben el resultado. Hacer por tu cuenta. Esto, lógicamente, recurrir al camino que en principio pasé yo, o sea, destinar una cantidad enorme de tiempo para investigar o dejar que te ayudemos. Nosotros te proporcionamos los materiales, el software y la explicación de esos materiales. Y mes a mes analizar con ustedes el flujo de caja. Una cosa que es fácilmente obtenible. Bueno, estos son los tres caminos. Con esto, lógicamente, le dejo el cuestionamiento o la sugerencia de tratar de hacer este curso en esta edición. Vamos a tener una segunda edición después de 4 o 5 meses, pero como le mencioné, esta segunda edición va a venir ya con un precio recargado. Y mejor es hacer ahora y llevar ya su empresa a un nivel diferente. Si esperan meses, van a seguir con los problemas en esos meses. Sin embargo, si actúan ahora,
en 2 meses, prácticamente en 1 mes y poco, ya van a tener su flujo de caja y al mes siguiente y ya van a poder analizar los números y de a poco ir aprendiendo algunas planillas adicionales que le mencioné. Por favor, traten de aprovechar esta edición, porque vamos a tener, como mencioné, 2 ediciones. Bueno, gracias, señores.